Y nosotros la semana pasada vimos un tema que se llama la relacionalidad de Dios. Yo les decía en ese sermón que Dios es un ser relacional. Eso significa que Dios es social, ¿sí? Eso significa que Dios ama las relaciones y Dios quiere establecer relaciones con nosotros. Yo les hablaba de que Dios, de hecho, está muy interesado en que nosotros tengamos una relación con Él y que el plan de salvación nos demuestra a nosotros que Dios tiene un interés en cada uno de nosotros. Otra cosa que vimos fue que Dios tiene un trato absolutamente personalizado para cada uno de nosotros y al final terminamos diciendo que lo único que le da sentido a la eternidad y a la vida eterna es tener una relación con Dios, ¿sí? Y hoy, para continuar con esta serie sobre las perfecciones de Dios, vamos a hablar de otras de las perfecciones de Dios y vamos a meditar en dos aspectos que tienen que ver con la esencia misma de Dios. Estas enseñanzas que vamos a ver hoy son enseñanzas que están siendo muy atacadas a día de hoy en la iglesia y son también enseñanzas que son muy menospreciadas. Pero de hecho estas dos doctrinas son tan importantes que si tú niegas lo que yo te voy a hablar, necesariamente tú dejas de ser cristiano, ¿sí? Y te vuelves un idólatra. Y es porque esta es una de esas doctrinas que son esenciales, que no son doctrinas secundarias, y esto no es negociable, ¿sí? Esto lo tenemos que creer sí o sí. Entonces, esta predicación se llama la Trinidad y la simplicidad de Dios. Así que vamos a buscar en la Biblia el libro de Job. Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. Yo voy a leer la Reina Valera. Job 11, 7 y 8. Job 11, 7 y 8 dice así. Reina Valera 1960. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Lo voy a leer de nuevo. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Lo primero que quiero decir con este tema de la Trinidad es que nosotros, los cristianos, somos monoteístas. ¿Sí? Eso significa que nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros no creemos que hay tres dioses distintos y nosotros no creemos que hay tres entidades omnipotentes con el mismo nombre. ¿Sí? Nosotros creemos que nuestro único y verdadero Dios es uno. Dios es una perfecta e indivisible unidad con una voluntad única, sin contradicciones internas y sin divisiones. Por eso la Biblia dice, Jehová tu Dios, uno es. Sin embargo, Dios es mucho más de lo que nuestras mentes pueden procesar y hay una verdad bíblica muy interesante, porque la Biblia enseña claramente que Dios es uno, sí, pero al mismo tiempo enseña que Dios existe en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios es uno, pero existen tres personas distintas. Estas tres personas de la Trinidad tienen la misma esencia, la misma voluntad, la misma autoridad. Estas tres personas tienen las mismas capacidades y tienen las mismas perfecciones. No hay diferencias de opiniones entre las personas de la Trinidad. Las personas de la Trinidad trabajan siempre en conjunto. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación de la humanidad. Nosotros podemos ver que el Padre envía a su Hijo, el Hijo se encarna y nace en el vientre de una virgen, el Hijo es puesto en el altar para ser sacrificado por nuestros pecados, el Padre castiga a su Hijo en lugar nuestro, y cuando Jesús muere y luego resucita en victoria, Él nos envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos hace renacer, nos guía, nos consuela, nos hace hablar en lenguas, obra milagros entre nosotros y se encarga de dirigir la iglesia. En resumen, la salvación y el Evangelio
es una prueba de cómo la Trinidad coopera. ¿Sí? La Trinidad también está involucrada en la inspiración de las Escrituras, que nosotros hoy en día le llamamos Biblia. Pero para volver al inicio, a pesar de que la Trinidad está formada por tres personas que son verdaderamente distintas entre sí, estas tres personas son el mismo Dios. Una sola esencia, pero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el primer punto de esta predicación. Primero, Dios es solo uno, pero existen tres personas distintas. Dios es solo uno, pero existe en tres personas distintas. En segundo lugar, quiero ser bien claro de que durante toda la historia de la Iglesia, las personas han tenido problemas con la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Esto ha sido así siempre, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Por ejemplo, los musulmanes, ellos dicen que es imposible que Dios sea solo uno, pero que al mismo tiempo sean tres. ¿Sí? Ellos dicen que es totalmente ilógico. Ellos dicen que es imposible que Dios tenga un hijo. Y ellos dicen que aún menos ese hijo sea también Dios. ¿Sí? Ellos dicen que es una blasfemia que una persona sea Dios, ¿sí? Porque eso sería limitar a Dios. Y Dios es un Dios trascendente, dicen los musulmanes. Los judíos dicen que cómo Dios va a ser tres personas si la Torá enseña claramente que Dios es solo uno. ¿Sí? Ellos dicen que nosotros los cristianos en realidad somos politeístas y dicen que somos idólatras. Y dicen que la Trinidad en realidad no tiene ningún sentido. Los ateos, ellos dicen que la Trinidad es una contradicción lógica, dicen que es una narrativa absurda y que demuestra que la religión carece de sentido. Y si tú sigues escarbando, tú puedes encontrar muchos más argumentos en contra de la Trinidad. Y en la Iglesia muchos han salido a decir que la Trinidad es una doctrina falsa. La verdad es que la Trinidad es y siempre ha sido un tema súper incómodo en la Iglesia. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado la frase que tú no puedes meter el océano en un vaso de agua. ¿Sí? Esto significa que el océano, de hecho, es demasiado grande para entrar en un vaso o en un espacio tan pequeño. ¿Sí? De la misma manera, Dios es demasiado grande como para que entre en la mente humana. Lo que estoy tratando de decir es que nadie entiende realmente a Dios, porque la propia naturaleza de Dios es infinita. Nadie ha entendido jamás la Trinidad, y es por eso que es un tema tan incómodo dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. La Trinidad es tan complicada que ni siquiera sabemos cómo explicarla. ¿Sí? Cualquier ejemplo que nosotros podamos pensar acerca de la Trinidad se queda corto. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un misterio. No lo entendemos, no sabemos cómo explicarlo muy bien, sin embargo nosotros sabemos que es cierto. ¿Por qué? Porque es bíblico. La Biblia testifica una y otra vez acerca de la Trinidad, así que ahora rápidamente vamos a ver algunos relatos bíblicos que demuestran la Trinidad. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia enseña que el Padre diseñó el universo, pero que lo creó a través del Hijo. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y daba vida. Ahí nosotros podemos ver la Trinidad en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que el Padre envía muchas veces a su ángel, entre comillas, un ángel que es una persona distinta del Padre, pero que es identificado como Dios, y hay veces en las que recibe adoración. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que el ángel del Señor es Dios. En otras palabras, el Padre es Dios, pero Jesús en el Antiguo Testamento también es Dios. ¿Sí? En otras ocasiones, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos observar que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que es una persona que tiene voluntad, tiene emociones, pero que se le identifica como Dios. ¿Sí? Pedro lo identifica como Dios. En otras palabras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Otra evidencia más clara es que cuando Jesús estaba siendo bautizado, nosotros podemos ver claramente la Trinidad al mismo tiempo. ¿Sí? Jesús estaba siendo sumergido en aguas, el Padre al mismo tiempo estaba hablando desde el cielo,
y el Espíritu Santo estaba descendiendo como una paloma sobre Jesús, ¿sí? En esa ocasión se evidencia la Trinidad como tres personas distintas. ¿Sí? Otro argumento muy interesante es que en la oración de la iglesia, y si ustedes empiezan a pensar cómo la Biblia nos enseña a orar, nosotros podemos ver que nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Incluso la oración de la iglesia común es trinitaria. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que la Trinidad es imposible de entender y aunque es algo que nosotros no sabemos explicar muy bien, es algo que nosotros debemos aceptar por la fe. ¿Por qué? Porque la Trinidad es absolutamente bíblica. Y ese es el segundo punto de mi predicación. La Trinidad es un misterio, pero es un misterio bíblico, ¿sí? No es algo que se inventó la iglesia, es algo que está en la Biblia. En tercer lugar, voy a continuar con el título de la predicación y vamos a dejar de lado un momento la doctrina de la Trinidad y rápidamente vamos a hablar sobre la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Dios es simple. Dios es simple. ¿Qué significa que Dios sea simple? Bueno, antes de decirles lo que significa, primero les voy a decir lo que no significa. La simplicidad de Dios no significa que Dios sea fácil de entender. Tampoco significa que Dios sea un Dios pequeñito. La simplicidad de Dios no significa que Dios no tenga un carácter o no tenga una personalidad. La simplicidad de Dios, cuando nosotros decimos que Dios es simple, nos referimos a que todo Dios es 100% Dios. Todo Dios es 100% Dios. En otras palabras, Dios no está compuesto de partes. Dios no está compuesto de partes. Este es un tema que es muy profundo y es muy complicado, pero esta es una predicación acerca de la Trinidad y solamente voy a hablar de la simplicidad de Dios en relación con la Trinidad. Dios no está compuesto de partes. ¿Qué significa? Significa que el Padre Celestial, el Hijo amado y el Espíritu Santo, cada uno de ellos son 100% Dios. ¿Sí? El Padre no es un tercio de Dios. El Hijo no es un tercio de Dios y el Espíritu Santo no es un tercio de Dios. ¿Por qué? Porque todo Dios es 100% Dios. Cristo Jesús no es una parte de Dios. Cristo Jesús es Dios. El Espíritu Santo no es una parte de Dios, sino que el Espíritu Santo es todo Dios. Dios es simple. Dios no está compuesto de partes. Y ese es el tercer punto de mi predicación. Que Dios es simple, no está compuesto de partes, sino que todo Dios es 100% Dios. Así que ahora para recapitular un poco, lo primero que yo les dije fue que Dios es solo uno, pero existe en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego les dije que todo esto de la Trinidad es un misterio que no podemos entender, pero es un misterio que es bíblico. Y ahora les estaba hablando acerca de que Dios es simple. Dios no está compuesto de partes, sino que todo Dios es 100% Dios. Sin embargo, seguro que alguien está pensando, ya, muy interesante y todo, pero ¿a mí en qué me afecta? ¿Sí? ¿Por qué debería yo interesarme en la Trinidad y en la simplicidad de Dios? Creo que es una pregunta súper válida. Y es por eso que voy a hablar de esto ahora. ¿Por qué es importante la Trinidad para ti? Es muy fácil. Porque cuando nosotros hablamos la semana pasada sobre la relacionalidad de Dios, nosotros establecimos que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. El cristianismo es conocer a Dios y experimentar a Dios. Ahora, la Biblia nos indica que nosotros debemos amar al Padre, conocer al Padre, y las Escrituras nos enseñan lo mucho que el Padre está interesado en tener comunión con nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos acercarnos al Padre? ¿Y cómo podemos tener comunión con el Padre? ¿Cómo podemos conocer al Padre y admirar al Padre? La manera más clara es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos muestra al Padre. Cristo nos revela cómo es el Padre. Cristo tiene la misma voluntad
que el Padre. Cristo comparte personalidad con el Padre y la manera de acercarnos a Dios es a través del Hijo. Sí, pero aquí surge una pregunta natural. ¿Cómo nosotros podemos saber que todo eso es cierto? ¿Cómo nosotros podemos saber que Cristo en realidad tiene la capacidad de revelar al Padre? ¿Y cómo nosotros podemos saber que Cristo es alguien que sabe de lo que habla? Sí. Bueno, nosotros tenemos la certeza de que Cristo nos muestra al Padre porque Dios es simple. Dios no está compuesto de partes. Cristo no es un tercio de Dios. Cristo es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible y Cristo es igualito que el Padre. Cristo es tan Dios como lo es el Padre y esa es la razón por la cual nosotros podemos confiar en Él. ¿Sí? Esa es la razón por la cual sabemos que su sacrificio en la cruz, de hecho, sirvió para algo y es perfecto. Esa es la razón por la cual sabemos que Cristo es Rey y tiene todo el poder. Y esa es la razón por la cual sabemos que Cristo nos sostendrá. ¿Por qué? Porque Dios es simple. Cristo es tan Dios como el Padre. Dios es simple. Hay otra implicación súper importante, y es que Cristo no nos dejó huérfanos, sino que nos envió al Espíritu Santo. Y esta es la otra implicación de la Trinidad y la simplicidad de Dios. Es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, sí, pero eso significa que nosotros en realidad somos el templo de Dios. El Espíritu Santo, que es 100% Dios, está con nosotros todo el tiempo. Sí, en el Antiguo Testamento, Dios descendió como una nube de fuego sobre el monte Sinai, mostró su poder, dividió el Mar Rojo. Antes de eso dominó la creación trayendo plagas a Egipto con su poder omnipotente y Él glorificó su nombre delante de todos y de manera pública. Pero la Biblia nos enseña que ese mismo Dios, con esa misma voluntad y con ese mismo poder y con esa misma grandeza, está de hecho habitando dentro de nosotros hasta el fin de los tiempos. El poder sin límites de Dios está dentro de ti, si es que has nacido de nuevo, obviamente. Entonces, ¿por qué es tan importante la doctrina de la Trinidad y la simplicidad de Dios? Bueno, es porque estas doctrinas nos confirman que el 100% del poder de Dios está con nosotros. Y aún mucho mayor que eso, estas doctrinas nos confirman que el 100% de Dios está con nosotros. Sí, el 100% de Dios está presente en todos los cultos de la iglesia. El 100% de Dios está presente en tus luchas, en tus pruebas, en tus estudios. El 100% de Dios habita en tu hogar junto contigo y Dios está apegado a ti. Dios está con todo su poder cuando haces evangelismo. Dios está con el 100% de su poder y su presencia cuando estás orando por otra persona. Y Dios está en su totalidad incluso cuando tú ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Porque la Trinidad y la simplicidad de Dios nos confirman que nosotros podemos confiar en Cristo y en el Espíritu Santo. Si Dios no fuera simple, entonces nosotros no tendríamos por qué asumir que el Espíritu Santo es confiable. Nosotros no tendríamos por qué asumir que el Espíritu nos puede respaldar o siquiera nos puede guiar correctamente. ¿Se dan cuenta? Si Dios no fuera simple, entonces nosotros no tendríamos por qué asumir que Cristo es confiable. No sé si me estoy explicando. Porque si Dios no fuera simple, entonces Dios no sería... si Dios no fuera simple, Cristo no sería 100% Dios. Sería solo una parte de Dios. Sería igual que los ángeles. No sería confiable. Otra cosa súper importante. ¿Por qué hay tantas personas que a lo largo de la historia de la iglesia han hecho cosas que son casi increíbles? Como sanar a los ciegos, como orar por los paralíticos y que se levanten, predecir el futuro, hablar en idiomas que nunca han estudiado, conocer información acerca de las personas sin que nadie se las diga, o evangelizar a miles y miles de personas en pocas semanas. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque ellos entendieron que el Espíritu Santo es 100% Dios y que el 100% de Dios está con nosotros todo el tiempo. Tal vez sin conocer la teoría, ellos entendieron la simplicidad de Dios. Dios es una Trinidad. Dios es simple y todo Dios es 100% Dios. Entonces el cuarto punto de esta predicación,
es que la Trinidad y la simplicidad de Dios son lo único que hace que Cristo y el Espíritu sean confiables. ¿Sí? La Trinidad y la simplicidad son lo único que hace que Cristo y el Espíritu sean confiables. En quinto lugar, y ya para ir terminando, voy a explicar rápidamente algo que yo dije al inicio, y es que esto de la Trinidad no es una doctrina secundaria. La Trinidad, de hecho, es una doctrina tan esencial que si tú la niegas, tú dejas de ser cristiano automáticamente y básicamente toda la Biblia deja de tener sentido. La Trinidad es una doctrina central y no es negociable. Tú no puedes simplemente no creer en la Trinidad. Si tú dejas de creer en la Trinidad, necesariamente estás creyendo en un Dios diferente. Si tú niegas la Trinidad, estás negando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una Trinidad. No sé si me estoy explicando. Si tú crees en el Dios de la Biblia, pero dices que la Trinidad no es cierta, entonces tú estás cambiando de Dios. Tú estás creyendo en otro Dios. Y al mismo tiempo estás reduciendo a Dios. ¿Sí? Tú estarías poniendo a Dios a un nivel en el cual tú puedes entenderlo. ¿Sí? Pero Dios no está a nuestro nivel. Dios es tan grande que literalmente no se le puede entender. Dios es demasiado grande para nuestras mentes. Entonces, ¿qué pasa con la Trinidad? Lo que pasa con la Trinidad es que esta doctrina debería producir admiración en nosotros y nosotros deberíamos asombrarnos de que Dios, de hecho, está mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Sí? Y la Trinidad debería ser un motivo de adoración hacia Dios. La Trinidad y la simplicidad de Dios no son misterios que nosotros tengamos que resolver, sino que son misterios que nosotros debemos de admirar. ¿Sí? Y nosotros debemos considerarlos una prueba de la superioridad de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? No tengo mucho más que decir, así que vamos a orar. Vamos a orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Así que, si quieren, se pueden poner de pie o algo así. La Trinidad y la simplicidad de Dios debería producir en nosotros adoración. ¿Sí?